Nuevamente por la bondad y gracia de nuestro Señor Jesucristo, estoy con todos ustedes, mis amados en Cristo y todos mis queridos oyentes. De verdad que es una alegría, un gozo nuevamente poder saludarlos y sobre todo compartir el mensaje, la poderosa palabra de nuestro Dios. Y como dice la palabra, sin Dios nada podemos hacer. Entonces siempre hacemos como nos dice la palabra. Orar, orar para que Él nos ayude, orar para que Él nos guíe, orar para que Él nos dirija y orar para que todo se haga conforme a su voluntad. Entonces vamos a unirnos en oración en esta hora, todos unidos en el mismo sentir y en el mismo espíritu, para que el Señor nos ayude a comprender su palabra y que cada día su palabra, aleluya, obre y nos transforme para la gloria y la alabanza y la adoración de nuestro Dios. Oh Padre eterno que estás en los cielos, nuestro Dios, Señor y Rey y Salvador. Señor, en este momento pedimos tu ayuda, tu guía, tu sabiduría. Que tu buen y santo Espíritu sea revelando más tu palabra a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, para poder, oh eterno Rey, vivir haciendo, Señor, conforme tú lo mandas, Rey. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te colocamos este tiempo precioso y hermoso, porque verdaderamente los mejores tiempos es cuando estamos, Señor, totalmente, Señor, en un tiempo, Dios mío, buscando, Señor, tu presencia y escudriñando las Escrituras. Son los mejores tiempos, Señor, porque así vamos a crecer en el conocimiento tuyo, vamos a ser personas que de verdad, Señor, viviremos haciendo lo bueno y todo lo que a ti te agrada. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús colocamos este tiempo y, Señor, te pedimos que tú reveles más tu palabra. Tu buen y santo Espíritu nos ayude a entenderla. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el título del mensaje en el día de hoy es: el amor de muchos se enfriará. Y vamos a leer San Mateo 24, 12, 13. Vuelvo y lo repito, San Mateo 24, 12, 13. Y vamos a leerlo todos unidos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, ¿por qué empeorará el mundo? La palabra no lo dice. Por haberse multiplicado la maldad. La maldad es sinónimo de pecado. La maldad es literalmente ninguna ley, o sin ley, o contra la ley. La ley se refiere aquí, por supuesto, es a la ley de Dios. El Señor Jesús, como lo leíamos ahí en San Mateo 24, y que no leímos sino el 12, 13, pero los invito
que allá en sus casas, por favor, lean el capítulo 24 de San Mateo, todo el capítulo, para que entendamos bien y más claro las palabras del Señor Jesucristo que nos está diciendo ahí en San Mateo 24. Pero también, antes de seguir, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses. Segunda epístola de los Tesalonicenses. Capítulo 2. Vamos a nuestras Biblias. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y mire lo que nos dice la poderosa palabra de Dios. Vamos a leerlos también unidos. Así dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí nos está diciendo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12, de un día, o nos habla de un día en que la ley de Dios será desechada. Aquí en esta porción, o en estas porciones bíblicas, nos ayuda a entender la clase de maldad. No será simplemente desobediencia a la ley de Dios o un fracaso en conservar la ley de Dios, sino que será un deliberado desprecio por los mandatos de Dios y un total a Dios mismo. O sea, rechazan totalmente a Dios y a su palabra o mandamientos. Rechazan totalmente al dador de la ley. La rebeldía de los tiempos del fin tendrá una peligrosa influencia incluso a los seguidores del Señor Jesucristo, o sea, a sus discípulos. Él dice, el Señor Jesús, que debido a que la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo podría pasar esto? Pues por estar rodeado de maldad, o sea, el pueblo, el justo, por estar rodeado de maldad, odio e injusticia, se pueden dejar afectar y desanimar y desilusionarse. Y esto la palabra nos lo dijo allá en San Mateo cuando lo leímos 24, 12 y 13. Y por esto el amor de muchos se enfriará. El pueblo de Dios no debe permitir que su corazón se llene con todo aquello que se ve, que se mueve alrededor de ellos, que los aparte de Dios. Siempre, ante tanta maldad e injusticia, debemos recordar el amor y fidelidad de nuestro Dios. Vamos asimismo a Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Qué hermoso es nuestro Dios que nos advierte.
Salmos 37. Pueden abrir sus Biblias allá. Salmos 37, 28, o sea, versículo 28 y 29. Y así dice la poderosa palabra del Señor. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Recordemos, y la palabra lo dice, y nosotros como creyentes lo sabemos, y mis queridos oyentes también en este momento, si no lo sabía, van a quedar informados. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá. Los suyos vivirán para siempre. Pero recordemos lo que también dijo la palabra. Pero los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. Como dije anteriormente, en San Mateo 24, ahí después del versículo 3, dice señales antes del fin. Y ahí el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos porque sus discípulos le preguntaron cuáles eran las señales del fin. El Señor empezó a explicarles. Y lo que el Señor les quería decir ahí cuando empezó a explicarle las señales del fin, que en el periodo después que el Señor Jesús asciende al cielo y antes de su regreso, sus discípulos deben esperar ver a la sociedad empeorar más y más. Y la maldad crecerá, la maldad se multiplicará. Y que tenían que tener cuidado, porque esto los podía llevar al enfriamiento del amor, primero hacia Dios y hacia el prójimo. La multitud de los problemas sociales que enfrenta la sociedad hoy tiene que ver con un concepto muy básico. Las personas han dejado de amar a Dios y al prójimo. Esto se manifiesta en buscar desenfrenadamente solo el propio bienestar. Cada uno lo único que busca es su propio bienestar. Considerar las personas sin ningún valor, no las consideran como personas que valen, sino como consumidores, clientes, votantes o solo un número en las estadísticas o balances contables. Y podemos añadir una larga lista de cómo el ser humano ve al otro ser humano. Esto se ha transformado en un círculo vicioso. La iniquidad imperante favorece la falta de amor, consideración, respeto, cuidado de los unos hacia los otros. Y esta falta de amor favorece la multiplicación de la maldad. Ahora tomemos la palabra iniquidad. El término iniquidad o anomía en griego significa una afrenta al carácter de Dios, porque la ley divina es la expresión de su santo carácter. La iniquidad es una afrente a su carácter y también a su santidad.
Por eso, mis amados en Cristo y los que me escuchan, se debe estar alerta ante este peligro. Todos los que servimos al Señor y quieren servir al Señor, para no correr el riesgo de enfriarnos en el amor, debemos estar atentos a lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Cuando se nos habla que el amor de muchos se enfriará, se refiere a la figura de un soplo que va poco a poco enfriando el corazón, como si fuera una voz pasiva que va desvaneciendo la pasión que una vez se tuvo, Señor y Salvador Jesucristo, que poco a poco va bajando la temperatura y evaporando aquello que ardía de amor por nuestro Dios y Salvador. El amor en todas sus formas será frío claramente en el mundo. Y si se descuidan los hijos de Dios, sucederá lo mismo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, que esto ocurra en una sociedad que no toma muy en serio la voz de Dios, ni trata de obedecer, es entendible. Pero que a muchos seguidores de Cristo le pase igual que a ellos, esto no debería pasar. Porque el Señor Jesucristo nos ha dicho a tiempo, por su palabra, lo que iba a venir y lo que vendría, o los acontecimientos futuros. En este momento no lo vamos a leer, pero yo les recomiendo mucho que lo leamos en las casitas, que comparemos San Mateo 24, todo el capítulo San Mateo 24. También vamos a San Marcos 13, desde el versículo 3:23, que también nos está hablando de lo mismo. Y de el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 17, versículo 20 al 30, que nos está hablando sobre lo que dijimos anteriormente. El Señor Jesús, a través de estos versículos, el mensaje es: cuídense y perseveren hasta el fin. Él nos dice perseverar hasta el fin. Vamos a Marcos 13:13, al Evangelio de San Marcos. Todos los que me escuchan en este momento, por favor, al Evangelio de San Marcos, San Marcos, capítulo 13, versículo 13. Dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahí nos confirma la palabra. También en San Marcos, que también lo leímos en San Mateo. Algunas personas entienden como perseverar el hecho de congregarse en una iglesia local, lo cual es absolutamente bueno y un mandato de Dios, de congregarnos en una iglesia de sana doctrina. Pero cuando la Biblia nos dice que debemos perseverar, va más allá de la asistencia regular a la iglesia. El verbo original en griego, proskatereo, en el Nuevo Testamento significa no solo continuidad,
sino firmeza. Es ocuparse de modo incansable en algo. La perseverancia en la Biblia indica constancia y firmeza en nuestras convicciones cristianas evangélicas. Mantenernos firmes en lo que hemos creído, no dudar, no ceder completamente ante la adversidad y la tentación que todo creyente en Cristo debería y debe enfrentar con el paso del tiempo. Perseverancia es preservación. Somos preservados para perseverar. ¿Y cómo debemos perseverar? Perseverar hasta el fin en Cristo Jesús y su palabra. Solo los cristianos nominales, que viene la palabra nominal, que significa que solamente existe de nombre, pero no es en realidad lo que ese nombre designa. Y por eso dejan de perseverar total y completamente. Un cristiano genuino será perseverante. No digo que no luchará con la duda, pero no caerá en la trampa de ser un cristiano sin ley, aprovechándose de la gracia de Dios en Cristo Jesús. O sea, que convierten la gracia, convierten el favor de Dios en libertinaje, sino que sentirá responsabilidad y el esfuerzo al que somos llamados a responder por el gozo y la gratitud de una salvación inmerecida, que es totalmente por gracia. Por eso nos dice la palabra, cuídense, cuídense. ¿Y por qué nos tenemos que cuidar? Cuídense, que nadie los engañe. Vamos a la Biblia, a San Marcos, capítulo 13, y nos va a confirmar la palabra de lo que estoy diciendo, de que nos debemos cuidar. San Marcos, capítulo 13, versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Y ahí sigue el 6 diciendo, ¿en qué tienen que cuidarse? Que por eso les dije que por favor en sus casitas les ruego que lean también el capítulo 13. Todo el capítulo 13. Y también vamos a leer el 9. 9, y así dice la palabra. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas y os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. El Señor les está diciendo a sus discípulos, de ese tiempo y ahora a nosotros, cuídense. Como hay un dicho, soldado advertido no muere en guerra, que es lo que el Señor nos está diciendo cuando leímos en Marcos capítulo 13, 5 y 9. Mire que ya se los advertí. Mire que ya se los advertí. Pongan cuidado. Cuídense. Porque esto va a suceder. Pero si no ponen atención
y no atienden a la advertencia, va a pasar, va a suceder que el amor de ustedes se enfriará y muchos van a tener que sufrir las consecuencias por no escuchar la advertencia. Como estábamos leyendo ahí, lo primero, cuidarse a sí mismo. Cuídense también entre sí como hermanos en Cristo. No anden confiados. Eso es lo que también nos estaba diciendo ahí. Deben estar alerta de todo lo que se escucha, de todo lo que se ve, de todo lo que se cree, de todo lo que se enseña referente a Dios y a la palabra. No podemos discernir con nuestra mente carnal, sino con la mente de Cristo. Recordemos que la palabra nos dice que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Vamos y verá a confirmar en 1 Corintios, capítulo 2. Todo es tan lindo y tan claro en la palabra cuando uno humildemente, de verdad, le pide a Dios para poder entender estas riquezas espirituales. 1 Corintios, capítulo 2. Vamos allá a la palabra. Capítulo 2. (16). Vamos todos unidos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta traducción dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Nadie, hermanos. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nadie. Pero aquí está la clave por la cual tú y yo podemos entender las Escrituras. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa bendición. Por eso podemos entender. Por eso cuando Él nos advierte, cuando Él nos da sus promesas, cuando Él nos da sus mandamientos, cuando Él nos da sus consejos, podemos entenderlas o entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero también en 1 de Juan, Él nos dice que debemos, o nos enseña que debemos probar los espíritus. Vamos allá, 1 de Juan. 1 de Juan, epístola. 1 de Juan, capítulo 4. Versículo 1 al 6. Vuelvo y lo repito. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está el espíritu del anticristo. No lo olvidemos. El 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, a los falsos profetas y a los falsos maestros, a los falsos hermanos que dicen ser cristianos. Pero mira el 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de
error. También vamos a primera de Tesalonicenses, también que nos está diciendo algo precioso para probar si son o no son de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, epístola también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vuelvo y lo repito, capítulo 5, versículo 21. Vamos allá, mis amados en Cristo. Mira lo que dice. 21. Examinándolo todo y retener lo bueno. Muchos se quedan en lo bueno. Pero mire el 22. Absteneos de toda especie de mal, porque muchas cosas parecen ser buenas, pero ante la luz de la palabra no son buenas. Vamos a leer el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces ahí leímos. Primera de Juan 4, 1 al 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 21, 22 y 23. ¿Ve? Nos dice, póngalo todo a prueba. Pero quédense nada más con lo bueno. Con lo bueno que es confirmado por la palabra, no en lo que tú y yo creemos que es bueno. 22. Rechacen todo lo malo. El 23, que en esta versión lo estoy leyendo. El 23. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según lo que leímos anteriormente y también la explicación, nos tenemos que cuidar porque habrá muchas fuentes de engaño. Como iglesia de Cristo, sabemos que el adversario, que es el diablo, sigue con la misma estrategia que usó desde el jardín del Edén. Él va a seguir con esa misma estrategia hasta que sea encadenado por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra. Hasta que llegue ese día, Él usará la mentira, como siempre lo hizo en el pasado, lo hace ahora en el presente y también en las futuras generaciones después de nosotros. ¿Cuál es la estrategia? La mentira, la mentira, la mentira. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él es el padre de mentira. En Él no hay verdad. En Satanás no hay verdad. Satanás ha engañado a través de los tiempos a muchos. Por eso tenemos que recibir el consejo que nos dice Efesios. Vamos al libro de Efesios, vamos a leer unos versículos. Ahí nos habla de la armadura de Dios, que es muy importante estar repitiéndola, porque entre más la comprendamos, más la sabemos usar. Efesios capítulo 6 y vamos al 10, vamos a empezar el 10. Vamos a empezar Efesios capítulo 6 en el versículo 10. Así dice la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Y ahí hay un subtítulo: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí nos vamos a saltar al 13.
Así dice la palabra de Dios en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos al 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos al 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es lo que nos quería decir esas porciones bíblicas que leímos en Efesios capítulo 6 en adelante hasta el 18? El creyente tiene que mantenerse firme en Dios. A veces el Hijo de Dios se puede sentir como que el mundo está en su contra, pero debe recordar que la batalla no es física, sino espiritual. Leíamos el versículo 13 y podemos explicarlo de esta manera. Todo buen soldado se protege para prevenir heridas y sobrevivir de cualquier ataque. De igual manera, el cristiano debe protegerse y equiparse para vivir una vida a la vanguardia, manteniendo la santidad y el propósito de Dios. En el versículo 14 nos decía el cinto de la verdad. El cristiano íntegro y de limpia conciencia no tiene que temer. La sinceridad es indispensable para caminar exitosamente con Dios. En el versículo 16 nos decía el escudo de la fe. Aquí la fe es el firme compromiso con la verdad divina, con lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe neutraliza todo ataque del diablo y nos protege. El versículo 18. Es esencial que nos mantengamos en oración siempre, con guía del Espíritu Santo, por nosotros mismos y por el pueblo, y por todos aquellos que están compartiendo el Evangelio por todo el mundo a los incrédulos. Pero si el Señor nos advierte, cuidado, estén firmes, alerta, significa que no todos aguantarán la presión, especialmente aquellos que entraron más por emoción que por convicción en el Evangelio. Cuidado, porque hay personas que predican un evangelio demasiado fácil, sin presentar adecuadamente el costo. Mucha gente se convierte, sí, pero ¿a qué evangelio? ¿El evangelio de Cristo o al evangelio de la solución mágica de todos los problemas? Todos tenemos que tener cuidado de no enseñar un evangelio facilista e irreal, de la misma forma en que debemos tener mucho cuidado de enseñar un evangelio artificial y religiosamente difícil. El Señor nos dejó su palabra más segura, que es la Biblia. Ahí está la regla para medir cualquiera enseñanza o profecía. Si la utilizamos bajo la guía del Espíritu Santo, no seremos engañados, como ya leímos en San Marcos 13,
5. Siempre lo diré y siempre lo seguiré diciendo. Tenemos que ser personas que amemos y saquemos tiempo de calidad para orar y para pedirle al Señor que su buen espíritu nos ayude a interpretar bien las Escrituras. Es de la única manera en que no somos engañados. La advertencia que nos hace estos versículos, San Marcos 13:15, para no ser engañados, es que debemos perseverar. Es que debemos perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin, recordémoslo. Amados en Cristo y todos los que me oyen, no habrá un solo día en esta tierra mientras estemos en la era actual en que nos descuidemos y no estemos alertas. No nos podemos descuidar, siempre debemos estar alerta mientras estamos en esta tierra. La lucha es no dejarnos engañar. Recordemos, ¿por qué tenemos que estar constantemente o pendiente de no dejarnos engañar? Porque la maldad se multiplicará. Y esa maldad se multiplica por no tener en cuenta a Dios. Para el pueblo que es fiel a su Salvador, llegará momentos de fatiga. Nuestro lugar de refugio, descanso permanente, es el Señor Jesucristo. Él, a través del Espíritu Santo, nos consolará, alentará, confortará, guiará y fortalecerá en esos momentos difíciles y de fatiga, para poder permanecer firmes hasta el final. Por eso, no vamos a permitir que el amor se enfríe por la presión de la maldad. Vamos a Lucas. Mire lo que nos dice el consejo precioso, el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso consejo para que lo tomemos hoy y siempre. San Lucas capítulo 21, versículo 36. Mire cómo dice la palabra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Por eso tenemos que leer los capítulos que le recomendé para saber qué son esos peligros que vendrán y estar alerta para poder escapar. Y sigue diciendo así el versículo. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, para estar delante o estar en pie delante de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso consejo, no lo olvidemos. Y vamos a leerlo en esta traducción, nueva traducción viviente. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientes, fuertes, para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos también ahí mismo, San Lucas 21:18. Gloria a su nombre. Así dice 21:18. Para que veamos la promesa y el cuidado de Dios. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Y vamos a leer el 19. Así dice. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El mantenerse firmes ganarán su alma.
voy a explicar un poquitico esta parte. Recordemos que la salvación es por gracia, no por obras. Pero el que ha sido salvo dará frutos de una nueva vida y de perseverar hasta el fin. Tomando nuevamente San Mateo 24, 12 y 13 que leímos al principio, San Mateo 24, 12 y 13 nos lleva a Apocalipsis 2, 4. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2, 4. Apocalipsis 2, 4. O sea, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo todos unidos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vamos a leer el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí nos dice que esa iglesia de Éfeso, en el tiempo de Juan, que ellos habían dejado el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Debemos poner nuestra atención en la palabra amor. En el original, aquí la palabra amor es ágape. Ágape, que se refiere al amor de Dios. La palabra ágape no es una definición del amor de Dios, sino una definición del propio Dios. Porque recordemos lo que dice las Escrituras, Dios es amor. El amor de Dios no es una parte de su ser, sino toda la esencia de su ser. Y tiene por característica el relacionamiento. Entonces, cuando se dice el amor se está enfriando, debemos entender que nuestra relación con Dios se está enfriando. También ahí de Apocalipsis 2:4 vamos a tomar primero. Ella viene de un término original, el mejor. Es decir, el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes dejaron lo mejor de su amor. El amor por Dios. Eso fue lo que dejaron. ¿En qué consiste el ser cristiano evangélico? Ser cristiano evangélico significa una sola cosa: amar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los creyentes de Éfeso, ahí fue donde se extraviaron del buen camino, porque dejaron el amor hacia su Señor y Salvador. No en cuanto a la doctrina, sino en su relación personal con el Señor Jesús. Esta iglesia nos enseña que se dedicaron más el tiempo a la obra del Señor, pero se habían olvidado de amar al Señor Jesús, el dueño de la obra. Que podríamos decirlo de esta manera: su amor por Cristo no es ya ferviente. Como leímos en Apocalipsis 2:5, recuerda a dónde has caído. Está diciendo, trae a memoria dónde se rompió ese primer amor. Yo puedo hacer una lista para que de pronto ustedes reflexionen. ¿Por qué se acabó ese amor hacia el Señor? En esta hora los invito que tomen la Biblia, la palabra de Dios,
Y también oren y le pidan al Espíritu Santo que a través de su palabra revele a sus corazones qué pasó, qué fue lo que hizo que se alejaran del primer amor. El Señor, como nos ama tanto, Él nos ama tanto, Él va a revelar a nuestro corazón y a nuestro espíritu dónde y por qué nos alejamos del primer amor. Y si hemos encontrado la causa, el paso a seguir es arrepentirse, como decía Apocalipsis 2:5. Arrepentirse es cambiar, es regresar a ese primer amor. Debemos lamentarnos de la indolencia y hacer algo para avivar la llama de la pasión por Dios nuestro Salvador. Se debe trabajar para recuperar su primer amor, tanto por Dios como por los hermanos en Cristo y por el prójimo, como lo dice y nos manda la Biblia. Recordemos que el amor es lo que da testimonio de Dios o que somos hijos de Dios. Es la luz en medio de la oscuridad. En esto es que se debe perseverar, en no dejar el primer amor hacia nuestro Dios. Y se debe perseverar hasta el fin, para que el amor del Señor no se enfríe. Ahí mismo, y sigan leyendo ese capítulo 2 de Apocalipsis. Después del 5 lo pueden seguir leyendo. Y ahí encontramos la promesa, que la promesa de estar firmes, de perseverar y de ser fieles. Hay una promesa que dice que Él nos dará del árbol de la vida. Es decir, entraremos en la vida eterna. También, mis queridos oyentes, si ustedes toman esa decisión por Cristo, también entrarán en la vida eterna, en su plenitud, en el cielo, todos. Que es vivir para siempre, que es vivir literalmente en su presencia. Por eso, la recomendación que nos hace la palabra es: dale el primer lugar en la vida a tu amor por el Señor Jesús. Sé fiel al Señor Jesús. Cuando te enfrentes a la presión, a la persecución y a la hora de la muerte, nunca renuncies a la fe en el Señor Jesús. Entiende, y que todos tenemos que entender, que el Señor llama a su pueblo a perseverar fiel y pacientemente. Nunca te des por vencido. Este es el mensaje que por la bondad y misericordia del Señor hoy les traigo. Y debemos orar, no solamente en este momento, sino todos los días de nuestras vidas, para perseverar hasta el fin y no dejar que el amor hacia nuestro Dios se enfríe. Esto debe ser así, todos los días, todos los días. En este momento vamos a orar.
pero todos los días tenemos que hacerlo. He conocido y también he escuchado hombres de renombre, aún están escritos en la Biblia, y muchos hombres y mujeres a través de los tiempos empezaron de verdad con el deseo de servir y consagrarse a Dios, pero por no perseverar en el amor, como dice la palabra, cayeron de ese primer amor. Unos por la misericordia de Dios ya se han levantado, pero otros todavía siguen ahí. Por eso hay que orar por nosotros mismos, por ellos, por toda la iglesia y por los que van a creer. Vamos a orar en este momento. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bendita y alabada sea tu palabra. Oh, mi Señor, alabamos, Señor, tu nombre y alabamos tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras tú nos adviertes, Señor, que tiempos peligrosos van a venir y que, Señor amado, no nos debemos preocupar, dice la palabra, por esos tiempos peligrosos que vienen, porque tú, mi Señor, estás con nosotros, porque mi Señor ha prometido estar hasta el fin con tus hijos, tu pueblo. Lo que sí nos advierte, Señor amado, es que debemos, Señor, estar atentos para no dejarnos engañar, para que estas situaciones que vienen tan peligrosas, Señor, no nos haga apartar de ti. No dejemos ese primer amor. O como tu palabra nos lo enseñó, Señor, que no dejemos que ese amor por ti se enfríe. Ayúdanos, Señor eterno, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer como dice tu palabra, a velar, a orar, a estar atentos, Señor, a probar los espíritus, a no confiarnos en nosotros mismos, a que todo aquello, Señor, que, Dios mío, escuchemos, de todo aquello, Señor, que nos rodee, Señor, que estemos atentos, Señor, para, Señor amado, ir a la palabra y saber si es así o no es así. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que cada día, Señor, estemos más atentos a la palabra, a tu palabra, a la Biblia, donde mi Señor nos dice la verdad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque mi Señor nos está diciendo por la palabra que, Señor, la maldad se multiplicará. Eso no es nuevo para nosotros. Para la iglesia de Cristo no es nuevo, Señor, porque ya lo sabemos. Lo que sí mi Señor nos recomienda es que debemos, Dios mío amado, perseverar, no dejarnos engañar, estar firmes y fiel hasta el final. Eso es lo que debemos hacer como pueblo y iglesia. Padre mío, ayúdanos a entender las Escrituras, ayúdanos a entender esta verdad bíblica, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Y Señor, y la recomendación, Señor amado, es orar, orar y perseverar y velar y cuidarnos, Señor, de la gloria. Bendito Señor, para no dejarnos sacar, Señor, de tu propósito. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no nos descuidemos, Señor, sino cada día, Señor, perseverar. Aleluya.
en hacer tu voluntad, en buscar, Señor. En buscar, Señor mío, la verdad que es en ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya estamos advertidos, Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos tanto, mi Señor, porque siempre, Señor mío, nos está ayudando, Señor amado, para que sigamos el camino que nos lleva a la vida eterna y a estar contigo por toda la eternidad. Padre, gracias, porque ahí nos está demostrando tu amor. Oh, mi Señor, gracias. Y Padre mío, ayúdanos a entender y que cada vida que va a escuchar, Señor Dios glorioso, este mensaje, Señor, que de verdad, Señor, sea muy claro para nosotros que aunque no somos fieles, mi Señor siempre está mostrando sus cuidados, su amor, Señor, su misericordia hacia nosotros. Pero que esto nos lleve, Señor, a la gloria, a amarte más. Porque cuando mi Señor nos responde, cuando mi Señor hace ese milagro, cuando mi Señor nos responde en las oraciones y vemos, Señor, esa petición que hicimos, que mi Señor responde, tú lo haces, Señor amado, es para que nosotros cada día cambiemos más para ti y seamos cada día más fieles y nos enamoremos más de ti, Cristo. Señor, que lo podamos entender. Y tú lo haces para que cada día más y más nos apartemos, Señor, del pecado, del mundo. Nos apartemos, Señor, de todo lo que tú nos dices, Señor de la gloria, que rompe la comunión y que nos aleja de ti. Ayúdanos a entender, mi Señor, que tú muestras tu fidelidad es para que nosotros cada día, Señor, seamos más agradecidos, más fieles y cada día te amemos más y más. Oh, aleluya, qué bueno eres tú, mi Rey. Qué bueno eres tú, mi Señor. Qué bueno eres tú. Qué amoroso eres, qué compasivo, qué misericordioso, qué bondadoso eres tú con nosotros, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra descendencia. Oh, aleluya. Y con todos aquellos, Señor, que corren a ti y se refugian en ti y creen en ti. Gracias, Señor, y viven para ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Damos, Señor, toda adoración, toda gloria, toda alabanza a ti, oh Dios, porque solo tú eres Dios. A ti, mi Rey, que vives para siempre. Oh, aleluya, a ti, nuestro Hacedor. Nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor, y descansamos en ti. Oh, aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amados en Cristo y mis oyentes preciosos, nuevamente les extiendo la invitación para el día domingo a las 10:30 de la mañana y les sigo animando que sigamos orando para que muy pronto las puertas de las congregaciones sean abiertas y podamos reunirnos. No soltemos tampoco esta petición
de nuestras oraciones. El Señor está escuchando y el Señor escuchará. Porque el Señor dice que Él escucha la oración de los justos y lo creemos. Sigamos orando, hermanos en Cristo, para que el Señor obre y muy pronto nos podamos reunir y unidos y juntos podamos, aleluya, alabar, bendecir y glorificar su nombre. Yo sé que en el corazón de mi Señor está, porque Él, aleluya, es el que anhela que su pueblo esté reunido juntos en un mismo sentir y un mismo espíritu, aleluya, amándole, sirviéndole, adorándole y amándonos los unos a los otros, confortándonos, alentándonos y animándonos los unos a los otros. El Señor, en su bondad y amor, por su nombre y por nosotros, el Señor lo hace. Bueno, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Les deseo que el Señor derrame sobre ustedes, sobre su familia y sobre todas sus necesidades. Bendiciones. Muchas gracias.